Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Sabe usted los nombres de sus abuelos? De los 4. Piense en ello por un momento. ¿Qué de sus bisabuelos? Los 8. ¿Cuántos de ellos usted puede nombrar? Bienvenido a través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En el estudio de hoy estaremos en Números capítulo 1, versículos 2 al 18. Vamos a considerar por qué tienen tanta importancia en la Biblia las genealogías. Tienen un valor inmediato y directo y vamos a considerar 3 razones relevantes. Ahora vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Mientras estudiamos hoy, por favor de hacer que la palabra que oímos hoy sea entendible y significativa para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del libro de Números, que comenzamos en nuestro programa anterior, y decíamos que Dios había hablado desde el tabernáculo. Hoy en día también hay un edificio especial en el mundo. Este edificio no es en realidad una construcción física, sino un grupo de personas. Es lo que conocemos como la Iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2, versículos 19 al 21, «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor». Dijimos también que esta iglesia incluía a las personas que son hechura suya, como lo declara Pablo en el versículo 10 del mismo capítulo 2 de esta carta a los Efesios, cuando dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 1 de Números, leyendo los versículos 2 y 3. «Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos». Los hijos de Israel deben ser contados y deben ser contados con el propósito de crear un ejército. Ahora, un ejército es para la guerra. Cuando estaban ellos en la tierra de Egipto, eran esclavos. Dios peleó por ellos. No les pidió que pelearan, pero ahora que han sido traídos de Egipto, que han salido de Egipto al desierto, ellos tienen que pelear contra sus enemigos. Amigo oyente, usted y yo somos creyentes y vivimos en este mundo y también tenemos enemigos. Y estos enemigos son reales. Y una vez más, permítanos referirnos a la epístola a los Efesios, donde el apóstol Pablo nos habla de la guerra de los creyentes en este mundo de hoy en día. Dice Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 10 al 12, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Dios nos ha salvado por su infinita y maravillosa gracia, amigo oyente. Pero usted y yo estamos en un mundo que es perverso y desordenado. Y así como los hijos de Israel en el desierto, estamos nosotros en el desierto de este mundo. El mundo está lleno de pecado y no tiene ningún interés en Dios. Pero Dios nos ha salvado por su maravillosa gracia.
Ahora esto nos pone en guerra contra el enemigo. El apóstol Pablo escribió de este asunto en su segunda carta al joven predicador Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, donde le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también en su primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Esta era la primera vez que los israelitas oyeron de la guerra. En este libro encontraremos guerras, trompetas, batallas y gigantes y todo lo relacionado con la vida marcial. Y usted y yo, amigo oyente, todavía vivimos en este tipo de mundo, un mundo de lucha hoy en día. Francamente, nos parece algo divertido ese grupo de jóvenes que piensan saberlo todo, por el solo hecho de ser estudiantes de la universidad, pero que realmente tienen una visión bastante limitada. Especialmente hoy en día, cuando la especialización produce un horizonte muy limitado en sus estudios. Y nos preguntamos en cuanto a lo que realmente se enseña hoy en las universidades. Cuando usted y yo estudiábamos, amigo oyente, nos enseñaron algo en cuanto a este mundo y al universo. Pero parece que algunos de estos jóvenes creen que todo lo que es necesario es decir paz y que ya habrá paz. Hablan de amar y de no guerrear. Pero lo que pasa en muchos casos es que muchos de estos causan disensión y problemas mientras hablan de paz. No saben nada de la paz y no conocen lo que es lo fundamental. Parece que no comprenden que vivimos en un mundo que es perverso y que hay hombres malos en todo nuestro derredor y que habrá guerras y luchas, nos guste o no nos guste. Y este hecho es una de las cosas terribles en cuanto a este mundo. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 1 de Números. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. No parece nada conmovedora la manera en que el libro principia aquí con el censo. No es una historia como aquellas novelas de misterio, ni como uno de los dramas en la televisión producidos por Alfredo Hitchcock. A primera vista uno creería que tenemos aquí 54 versículos repletos con detalles de poca importancia y de lectura bastante pesada. Pero es necesario recordar, amigo oyente, que estos detalles eran importantes para Dios. Y si reconociéramos algunas de las grandes verdades que hay aquí, también hallaríamos muy conmovedora e interesante su lectura. En primer lugar, este versículo 4 indica que Dios tiene interés en los individuos. Los movimientos en masa tienen su lugar y desempeñan su papel. Pero Dios tiene interés en los individuos redimidos. Tiene interés en cada individuo en particular. Moisés y Aarón habían recibido la orden de tomar un censo y se les prometió que tendrían un ayudante de cada tribu. Encontramos aquí los nombres de los ayudantes. Y si usted cree que vamos a leer esta lista, pues se equivoca, amigo oyente, porque esos nombres son muy difíciles de pronunciar. Sin embargo, esto sí revela que cada nombre en la lista era importante para Dios. Deseamos demostrarle un solo caso para que usted vea que estos nombres tienen un profundo significado. Si uno comprende el sentido hebreo de los nombres, cada uno le dará un mensaje maravilloso. Leamos pues el versículo 5 de este capítulo 1 de Números. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Esto no parece muy interesante ni conmovedor, pero permítame explicarle. Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero fue puesto a un lado y no recibió la bendición de la primogenitura. Leemos allá en Génesis 49, versículos 3 y 4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Ve usted? Rubén, impetuoso como las aguas. El hombre elegido de esta tribu tendría que ser un tipo diferente. Elisur, el hijo de Sedeur, era aquel hombre, pues Elisur significa mi Dios es una roca. Y Sedeur significa el omnipotente es fuego. ¿Ve usted? Esto se está volviendo interesante, ¿no le parece? Es posible que este hombre Elisur, mi Dios es roca, perteneciera a una tribu impetuosa como las aguas, pero él conocía a una roca que es firme. Es como una mujer escocesa que dijo, yo muy bien puedo temblar en la roca, pero la roca nunca temblará debajo de mí. Ahora recuerde usted que ellos habían cantado en el cántico de Moisés que Dios era su roca,
Y ese hombre había aprendido eso. Él sabía que Dios es una roca en tierra de cansancio y que Él es una roca que es un fundamento sobre el cual podemos apoyarnos firmemente. Es maravilloso saber, amigo oyente, que usted puede ser una persona impetuosa y proceder de una familia impetuosa, pero que hay una roca para usted. Mi Dios es una roca. Bien, pasemos ahora al versículo 18 de este capítulo 1 de Números. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Ahora, ¿por qué era tan importante establecer la genealogía de cada familia? ¿Por qué tienen tanta importancia en la Biblia las genealogías? Bueno, creemos que usted concordará con nosotros en que tienen un propósito triple. Tienen un valor inmediato y directo. En primer lugar, eran interesantes y beneficiosas a los interesados. Es bueno saber algo en cuanto a su linaje. Lo que ocurre es que desafortunadamente hay muchas personas que sienten gran orgullo en cuanto a sus antepasados, en cuanto a su linaje. Un joven que le gustaba mucho preguntar en cuanto al árbol genealógico de su familia, un día en una reunión familiar estaba contándoles a los demás acerca de la historia de su familia. Uno de los asistentes le preguntó, dígame, ¿ha hallado usted algún bandido o cuatrero en su familia? Claro está que este joven se sintió apenado y hasta insultado con esta pregunta. Pero así sucede, amigo oyente. Entre nuestros antepasados quizás encontremos algunos pícaros. Somos muchos los que tenemos pícaros en la familia, aunque claro está, solamente nos gusta hablar y acordarnos de los buenos muchachos y muchachas. Pues bien, una genealogía siempre es algo interesante y siempre tiene importancia, especialmente cuando aparece aquí en la Biblia. Ahora, en segundo lugar, la razón por la cual algunos nombres y genealogías se dan con tanto cuidado en la Biblia, mientras otros se omiten, es porque la genealogía que nos interesa es la que nos conduce hasta Jesucristo. Vimos en nuestro estudio del libro de Génesis cómo la línea rechazada se mencionaba primero, y luego era dejada y olvidada. Luego la línea genealógica que conducía al Señor Jesucristo se daba, y es la línea que se sigue por toda la Biblia. El Nuevo Testamento en realidad principia con una genealogía. Todo el Nuevo Testamento o bien se sostiene o se cae en la exactitud de esa genealogía. Esta genealogía estaba registrada y probablemente fue puesta de manifiesto en el templo de aquel entonces. Era algo que se podía verificar con toda facilidad. Es importante notar que la exactitud de la genealogía de Jesucristo nunca ha sido dudada por sus enemigos. No han encontrado ninguna falla en ella. Y en tercer lugar, las genealogías son importantes porque Dios prohibió el matrimonio entre parientes, o entre judíos y personas de otras razas. Y era esencial que a un verdadero israelita le fuera posible declarar su linaje. Ellos eran los beneficiarios del pacto hecho con Abraham. La genealogía era necesaria para poder determinar quién era elegible para el sacerdocio. Aquellos que no tenían un linaje apropiado simplemente eran excluidos del privilegio del sacerdocio. Un ejemplo de esto lo encontramos allá en el libro de Nehemías. En el capítulo 7 de ese libro, versículos 63 y 64, leemos, «Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio». Los levitas que no podían declarar su genealogía eran excluidos del sacerdocio. Ahora hay un mensaje en todo esto para nosotros hoy en día, amigo oyente. ¿Se puede usted imaginar de alguien preguntándole a un joven de aquel entonces, oye, ¿eres tú israelita? Y se contestaba, pues espero que sí, pero no puedo estar seguro sino hasta cuando me muera. ¿Qué cree usted que le sucedería? Pues le habrían rechazado. Ahora supóngase que otro joven pasara adelante y que le preguntaran, ¿y tú eres israelita? ¿Qué cree usted que le harían si contestara, pues trato de ser israelita, pero estoy ocupándome en ello y algún día espero llegar a serlo? ¿Habría sido eso aceptable? ¿Ve usted cuán importante era que declararan que eran en realidad israelitas? Cada uno tenía que saber, tenía que estar seguro de que era hijo de Abraham. Ahora, amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta. Es una pregunta bastante personal.
¿Le es posible a usted declarar su genealogía, es decir, como cristiano? Si no le es posible, permítanos entonces decirle que más vale poder declararlo. Escuche esto. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Puede usted decir esto, amigo oyente, que es hijo de Dios? Ahora, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 3, versículo 26, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se fijó, amigo oyente? Por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Usted llega a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El Señor dice en Juan 1:12, Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo declara una vez más en Gálatas 3:29, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y en su carta a los Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amigo oyente, a usted le es posible saberlo. Puede nacer de nuevo por la sangre de Cristo y así llegar a ser miembro de la familia de Dios. Él es el único camino. En esta jornada por el desierto hoy en día, amigo oyente, tiene que saber quién es. Tiene que saber que es hijo de Dios. Si no está seguro de ello, debe entonces asegurarse. Ahora, ¿cómo puede estar seguro? Pues simplemente fiándose de la palabra de Dios. Él dice que si usted pone su confianza en Cristo, Él será su Padre. Si usted ha confiado en Cristo, puede descansar en la palabra de Dios. Usted es su hijo. No es lo que pensamos ni lo que sentimos lo que hace que esto sea verdad. Es la palabra de Dios que lo verifica. Usted puede ver, pues, cuán importante era esto para el pueblo de Israel. Para poder estar en el ejército, para poder guerrear, para poder mantenerse, para poder hacer cualquier cosa, tenían que declarar su linaje. Hay muchos escudos colgados en las paredes de West Point, la Academia Militar Nacional de los Estados Unidos, pero hay un solo escudo allí que permanece en blanco. Es el escudo de Benedicto Arnold, quien traicionó a su país y por eso llegó a ser el hombre sin patria. Muchísimos cristianos son como ese hombre hoy en día. Profesan ser cristianos, pero no pueden escribir sus nombres en sus escudos. No pueden decir con toda certeza, soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Cada uno, amigo oyente, tiene que saber, tiene que estar seguro que es hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Tememos que hoy en día hay muchísima amnesia espiritual, y es tan importante que un cristiano sepa y recuerde que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo podía decir, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, amigo oyente, es de vital importancia que un cristiano esté completamente seguro y recuerde constantemente de que es hijo de Dios. Pero si usted, amigo oyente, no es un hijo de Dios, es decir, todavía no pertenece a la familia de los redimidos por la sangre de Jesús, usted puede llegar a formar parte de la familia de Dios ahora mismo, sometiéndose a Dios y entregando total e irrestrictamente su vida en las manos del Señor Jesús, para que Él le transforme completamente en una nueva criatura, controlada por el poder del Espíritu Santo.
Esto es aceptar a Jesucristo como Salvador personal, cuando uno permite que Dios realice en uno mismo la obra de la redención. Es decir, cuando ya dejamos de contemplar esta obra de redención en el plano general y permitimos que Dios la aplique al plano íntimo y personal de nuestra propia experiencia. Entonces nacemos de nuevo. Solo así podremos decir por experiencia propia que Jesucristo no solo es el Salvador del mundo, sino además que es mi Salvador personal. Si usted, amigo oyente, acude a Cristo Jesús en este mismo momento, podrá experimentar entonces este nuevo nacimiento que le permitirá ingresar a la familia de Dios. Le exhortamos, pues, a acudir al Señor Jesucristo en esta hora, para que así pueda usted decir con toda certeza: yo soy un hijo de Dios. Dios le ayude a hacerlo. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Seguimos avanzando en nuestro recorrido del capítulo 1 de Números. En nuestro próximo programa retomaremos el recorrido en el capítulo 1 y llegaremos hasta el inicio del capítulo 2. Recuerde que nuestra recomendación es que usted lea esta sección de las Escrituras antes de escuchar el programa. De esa manera, usted podrá sacar el mayor provecho de lo que estaremos estudiando. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué murió Jesús realmente? A lo largo de la historia, algunos han dicho que murió como un mártir. Otros afirman que murió simplemente como un ejemplo de amor y entrega. Pero la verdad es que la muerte de Jesús va mucho más allá del heroísmo, la inspiración o la admiración humana. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito, que también es un audiolibro, ¿Por qué murió Jesús? En su enseñanza basada en Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 49, el Dr. J. Vernon McGee nos invita a detenernos frente a la cruz y mirar más profundamente. Allí descubrimos que lo que ocurrió ese día no fue un accidente, ni un gesto simbólico. Fue un acto eterno, divino y absolutamente necesario para la salvación de toda la humanidad. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos, a través de la Biblia.org/recursos, o si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este recurso. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Para más información debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. Y en a través de la Biblia.org/libritos, usted encontrará una gran cantidad de libritos que puede descargar gratuitamente que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.